forma y estadígrafos de concentración. Ustedes saben, yo sé porque yo también entré al laboratorio hace 500 años, que en el laboratorio uno saca muestras, recolecta datos y la pregunta es, ¿todos los datos que usted recolecta son idénticos? Todos los compañeros que están acá a los 40 tendrán 19 años. Si eso ocurre, el experimento es perfecto. Pero en esta vida nada es perfecto. Solamente Dios es perfecto. Pero tampoco los datos son muy dispersos, ¿no? Yo me acuerdo, tenía mi ayudante de física, él decía, por favor, trabajen cuando uno tenía su cronómetro a dedo, ahora pues ya digital, a dedo era la reacción del dedo. A ver, qué pasa por el punto. Está llegando. Unos lentos, otros rápidos, la mujer lenta siempre. Lento, lento. Algunos varones. Pero mujer, eran valientes las mujeres. Él decía, trabajen en el laboratorio cometiendo el mínimo error, decía. Yo me acuerdo. Cometiendo el mínimo error. Porque los tiempos pues, eran diferentes, pero tampoco era, si la mayoría de los tiempos, digamos, estaban en 1.2 segundos, uno que saque el mismo experimento con 2,5 segundos, estaba malísimo, bueno. Si la mayoría está por ahí, 1.2, 1.3, 1.25, 1.10, pero un tipo ahí, 2.10 y que nada, pues. ¿Qué hacíamos? Tenía que repetir el compañero, porque se eliminaba ese dato, porque al final tenía usted que determinar en qué porcentaje, al final teníamos que determinar el porcentaje de error que estábamos cometiendo en el experimento, especialmente en la recolección de datos. Ya la parte matemática, la parte del cálculo dependerá, pues no se utiliza 2 o 3 decimales, seguramente también podrá cometer algún error, pero era minimizar el error. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Usted tiene que tratar de recolectar los datos lo más parejo posible. Por eso es que al principio usted tiene que estratificar a la población para que usted pueda tener los datos más homogéneos, más parejo, para que supuestamente, como dicen los reporteros, supuestamente, ¿no? Ellos saben quién es el ladrón, pero no pueden decir el ladrón porque el ladrón pues le lleva a la cárcel, digamos. Supuestamente, según las estadísticas, supuestamente los datos tienen que estar dentro de los parámetros normales. Es por eso que hay una curva, la curva normal. La curva, esa curva que ustedes, yo creo que ya han investigado, ya investigaron. La curva normal, la distribución normal, aquella curva la más importante en estadística, la curva de Gauss, porque la mayoría de los experimentos se acomodan a ese tipo de curva, pero no vamos a obtener la curva perfecta, pero sí a su modelo matemático, que nos ha de ayudar en su momento a tomar decisiones en estadística 2, que se la conoce con el nombre de la distribución normal, porque supuestamente los datos están dentro de los parámetros normales. En este grupo, por ejemplo, los parámetros normales de la edad están entre 18 y 21 años, por ahí, 22 por ahí. Pero un compañero que tenga 85 años, está en ese curso, sí, haciendo todo lo posible ahí, siguiéndolo al nieto, pisándole los talones al nieto, sacando mejores notas que el nieto. 85 años. Si yo lo tomo en cuenta en el trabajo de investigación, me va a hacer cometer mucho error, pues, ¿no? Entonces, lo que uno hace generalmente es eliminar los extremos. Y si usted elimina los extremos, está tratando entonces de que la mayoría de los datos se encuentran en el centro de un conjunto de datos y el promedio más
más utilizable, digamos así, será la media. Será la media. Ya, eso es nuestra cabeza hoy día. Estadígrafos de dispersión. La dispersión siempre va a ocurrir, porque no todos los datos son idénticos, pero tampoco son dispersos. Si no se comete mucho error, pues, ¿no? En la recolección de datos, te tiene que tratar de recolectar datos lo más parejo posible, ¿no? Si son datos de tipo cuantitativo, trate de que ellos estén lo más cercanos, pero no creo que sean iguales. Algunos serán iguales, pero siempre hay dispersión. Y para poder medir la dispersión utilizamos métodos que ayudan a medir la dispersión. Página 60. Estadígrafos de dispersión. Ya, tenemos que ir por el camino de determinar una medida, un método para medir la dispersión. Hay varios métodos. Varios métodos. Entre ellos, página 61. Ya, lo vamos a dividir a las medidas de dispersión en dos grupos. Uno de tipo absoluto, página 61, y otro de tipo relativo. Y otro de tipo relativo, página 76. 61, resáltelo. Medidas de dispersión de tipo absoluta. ¿Qué implica esa? Que el experimento tiene su propia unidad. Tiene su propia unidad. En cambio, de tipo relativo, esa medida será un número adimensional que no tiene unidad. Ya, veamos. Empecemos entonces. Inciso A. Medidas de dispersión. Medidas de dispersión de tipo relativo. Esperemos un segundo. Y ya, es que hablé toda la mañana. Pues. Y en la tarde tengo que cantar. Está ronco, digamos. Medidas de dispersión de tipo absoluto. Uno de los métodos menos utilizables. Voy a nombrar del menos al más. Del menos al más. Uno, resáltenlo. Se llama recorrido de la variable o rango. Este método se utilizó cuando se estaba armando una tabla. Se armaba la tabla porque no todos los datos que se recolectan mejor, los datos que se recolectan son desordenados y uno tiene que ordenar. Ese es un método de dispersión, pero tiene un problema. El método de dispersión solamente utiliza los extremos de todo el conjunto de datos después que usted los haya ordenado. Ve a ver su modelo matemático. Resáltelo. Su modelo matemático. Para poder medir la dispersión, solamente acepta a los extremos al valor máximo menos el valor mínimo. ¿Qué pasa con este método? No es muy utilizable para la parte de dispersión, porque es muy discriminante, súper discriminante. A este método no le interesan los datos centrales, pero si la mayoría de los datos se encuentran en la parte central, pues a él no le interesa, es súper discriminante. Discriminante. Lo pueden llevar a la cárcel por discriminador. O lo llevan directamente, no lo pueden. Está discriminando. Hay una ley, ¿no? Ya. Este método no es muy útil para medir la dispersión, porque es un método que solamente le interesa
los extremos de todo el conjunto de datos. Pero si la mayoría de los datos están en la parte central, entonces no muy, pero muy fácil. Que el valor máximo menos el valor mínimo, seguramente va a haber mayor dispersión. Ya, ese método, ese paso número 1 o número 2, creo, en la tabla de distribución de frecuencias, es un método de dispersión. Otro, página 62, el rango intercuartil. Desáltenlos. El rango intercuartil también se llama rango intercuartil 50%. En un conjunto de observaciones, si se parte en dos a todo el conjunto, se llama mediana. En dos partes, 50-50. Pero si se parte en cuatro a todo el conjunto, en cuatro partes iguales, se llaman cuartiles. Y hay tres cuartiles ahí. El cuartil 1, el 25%. El cuartil 2, el 50% que vendría a ser la mediana. Y el cuartil 3, el 75%. Tres cuartiles, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. A eso se refiere el rango intercuartil, también llamado 50%. ¿Por qué? A ver, porque a este método de dispersión, que sería más utilizable que el anterior, pero también es discriminante. Este solamente utiliza, oigan, este método solamente utiliza al 50% central. Al 50% central de todo el conjunto de observaciones. ¿Y cuál es el 50% central? Es, es, es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. El cuartil 3 habla del 75% menos que él, y el cuartil 1 habla del 25% de los datos menor que él. Por tanto, la diferencia será 50, ¿no? La parte central. Este sí que habla de la parte central. Del 50% de la parte central, pero sigue siendo discriminante porque discrimina al 25% menor y al otro 25% mayor. Solamente habla del 50% central, el rango intercuartílico. Otro método de dispersión que sería más útil que el anterior. Sí. Aquí seguramente si usted utiliza este método, le va a dar menor dispersión. ¿Qué modelos matemáticos para este rango intercuartil? 50%, la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1, o también puede utilizar el percentil. Ahí está mal. El rango intercuartil igual percentil 75 menos, no es igual, corríjanlo con su lapicero. Menos, no es igual. Con mi lapicero. Menos, corríjalo. Rango intercuartil igual percentil 75 menos percentil 25. Corríjalo. Ya, ese es el otro método más útil que el anterior porque habla de la mayoría, la mayoría es el 68%. Y lo se encuentra a partir del punto de inflexión de una curva que enseguida vamos a comentar. Ya, otro método. Rango semi-intercuartil o desviación también del cuartil. Otro método. Rango semi-intercuartil. La misma que la anterior, solamente dividida entre dos, ¿no? Ya. Estos métodos no son muy útiles. La número 4, página 63. Página 63. Desviación media absoluta.
este método de dispersión de la desviación media absoluta utiliza una de las propiedades de la media. Utiliza una de las propiedades de la media. Se habló la anterior semana, sí, una de las propiedades de la media. Y utiliza, a ver, saquen su libro. ¿Dónde está? Página 36. En la propiedad número 4. Página 36, la propiedad número 4. La suma algebraica de las desviaciones de cada valor observado x1, x2, puntos suspensivos xn con relación a su media original es 0. Esa propiedad utiliza este método de dispersión absoluta. A la desviación, esa que está en la propiedad 4, la vamos a tratar con valor absoluto. Entonces, esa es la propiedad. Para que no dé negativo, ¿no? Para que no dé negativo. A esa propiedad, a la 4, se la trata como valor absoluto. Y por eso la desviación media absoluta es un promedio. Es un promedio, es un promedio, es un promedio. Definición. Sea x1, x2, x3, xn, una muestra aleatoria, una muestra, ahí hay falta, una muestra aleatoria, aumenten, una muestra aleatoria de tamaño n. La desviación media absoluta, o simplemente desviación media denotada dm, es un promedio. Es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones con relación a la media aritmética. Es un promedio y es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de los valores observados con relación a la media aritmética. Y el modelo matemático, este método de dispersión, esta no discrimina, ¿sí? Esta sería mejor utilizable antes que las otras tres, porque este método utiliza a todos los datos del trabajo que usted está investigando. A ninguno lo excluye, a ninguno lo excluye. Lo utiliza todo, solamente con la salvedad que usted tiene que conocer un poco propiedades de sumatoria, ¿no? Además de sumatoria, propiedades de valor absoluto. Anótenlo a un ladito. ¿Sí? Revisar propiedades de valor absoluto. Ese será el único problema en esta parte de lo que es utilizar un método de dispersión denominada desviación media absoluta. Ya, tanto para datos tabulados como para datos no tabulados, ¿no? Datos no tabulados, directamente se utiliza el datos tabulados, la marca de clase, es el representante, ahí está en la página 63. La desviación es la diferencia, ¿no? Cuando es datos no tabulados, la desviación es la diferencia entre el valor de cada dato menos su media aritmética. Ahí abajito está, desviación. Esa media, pónganle una flechita, esa media es la media aritmética verdadera. Es la media aritmética verdadera, no la falsa. Si es la falsa, no cumple con una de las propiedades de la media aritmética. Tiene que ser la verdadera. Y ahí ese sería el modelo matemático, ¿no? La sumatoria desde el dato número 1 hasta n en valor absoluto de las desviaciones. ¿Y qué es una desviación? Es la diferencia entre el valor de cada dato menos su media aritmética. Por tanto, la desviación media podrá ser negativa. Esa es la pregunta. Ayúdeme. La desviación media absoluta podrá ser negativa. Hola. No, ¿Aló? no. Ni yendo a Cotoca, ¿no? Siempre dará qué resultado. ¿Positivo? Positivo tiene que dar, porque el valor absoluto, ¿qué implica? Es una distancia, ¿no? Con respecto al cero, el valor absoluto es una distancia.
que se mide en valor absoluto. A la izquierda está el menos 3, a la derecha está el más 3, pero la distancia sigue siendo 3. La distancia al centro, ¿no? Ya. Y para el otro caso, cuando son datos tabulados, hay dos modelos. Resáltenlo, sí. Esta parte, ustedes saben que esta es la unidad 4, puro modelos matemáticos estadísticos para poder determinar tanto los promedios, como en este caso, y en este caso la dispersión de los datos. Las demostraciones, no hay para qué, ¿no? Puras propiedades de valor absoluto, puras propiedades de sumatoria para llegar a estos modelos matemáticos. Por ello, directamente aplicamos nosotros. Por eso es que esta materia es pichanga. Nadie se aplaza. Para datos tabulados, dos caminos. Si se conoce n, trabaja en función de f, ya se comentó una vez. Si no se conoce n, trabaja en función de h, la frecuencia relativa. Pero solamente con la salvedad. Ve a ver, para datos tabulados, si se conoce n, la desviación media absoluta es igual a ¿cuánto? A la sumatoria. Y desde la clase tendré que decir, desde la clase 1 hasta la última, hasta la K, del producto de quién, de la frecuencia absoluta por la desviación en valor absoluto. Pero el XY ya no es el valor de cada dato, sino el XY, vean más bajito, es la marca de clase. El XY representa a la marca de clase. Frecuencia absoluta simple cuando está en función de F, frecuencia relativa simple cuando está en función de H. Son los modelos matemáticos para este método. Se utilizaría mucho mejor que los anteriores, porque este método utiliza a todos y cada uno de los datos que tiene el experimento. Ventajas y desventajas, ustedes le van a dar una leída. La desventaja sería no saber utilizar propiedades, ¿no?, de valor absoluto. La desventaja, el modelo matemático se complicaría, por ejemplo, si usted explica esto para los abogados, digamos. El abogado solamente quiere tener plata, digamos. ¿Qué le importa del valor absoluto? No, yo quiero tener plata, nada más. Pero hay que explicarlo, ¿no? El valor absoluto. Y ya, estos otros métodos. La desviación mediana absoluta. La desviación mediana absoluta cuando el dato está en función de quién, en función de la mediana. ¿Cuándo utilizará la mediana? Se comentó hace un minuto. Página 60. Se comentó hace un minuto. Si la distribución, uso de los promedios, la número 3, si la distribución tiene marcada asimetría, entonces la mediana es la medida promedio más representativa. También se puede utilizar en función de la mediana, cuando la curva tiene su cola. El mismo camino, datos tabulados y datos no tabulados, ¿no? Con relación a la mediana, pero no con relación a la moda, con relación a la mediana. Porque la media y la mediana son únicas. No hay dos medias, no hay dos medianas, pero sí pueden haber varias modas. Para datos tabulados en función de F y para datos no tabulados en función de H, donde X sí, resáltenlo sí, para el examen. Ya. Y por último, los dos métodos más importantes en estadística inferencial. ¿Cuáles son? La varianza y la desviación estándar. La varianza y la desviación estándar. La desviación estándar está en esta máquina calculadora. Enseguida lo vamos a hacer. Está en la máquina calculadora la desviación estándar. Como también saben quién estaba, ¿no? La media, ¿no? La media y la desviación estándar. Y por tanto, empecemos con la varianza. La varianza es el método, anótenlo, ahí a un lado, con el método de dispersión más importante. Como en el anterior era la media. La varianza es el método de dispersión más importante, especialmente en estadística
inferencial, donde se ve el análisis de la varianza, la ANOVA, análisis de la varianza, ANOVA. Ahí se utiliza este método de dispersión que ayuda ahí en los trabajos de investigación. Ya. Igual, el mismo formato, pero este es el método de dispersión más importante. ¿Y saben qué propiedad utiliza? Abran la página 30-31. No, 35-36. Utiliza la propiedad número 5. Para que el resultado no dé negativo, elévelo al cuadrado otra vez. El 4 era para que no dé negativo, trátelo como valor absoluto. Y el 5, que dice, la suma de los cuadrados, estoy leyendo de la página 36, la propiedad 5. La suma de los cuadrados de las desviaciones de cada una de las observaciones x1 y xn con relación a su media aritmética original es mínima. Esa es la propiedad que se utiliza para este método de dispersión, que es la varianza. Ya, la varianza otra vez es un promedio. Definición, este es el método más importante en estadística. Empecemos con la varianza de una muestra. Esta muestra puede ser pequeña, puede ser grande. Si es grande, hay dos caminos. Si usted quiere, no lo tabula, y si quiere, lo tabula. Si no lo tabula, con una máquina calculadora se puede hallar el valor de la varianza. Bueno, pero la máquina calculadora no da la varianza, da la desviación estándar. Y la desviación no es más la raíz cuadrada de la varianza. Porque ya saben, los que no, enseguida vamos a aprender. Definición, la varianza de una muestra x1, x2, x3, puntos suspensivos de xn de tamaño n de una variable se define como la media, otra vez, del cuadrado de las desviaciones de las observaciones con relación a la media aritmética. Vean, a ver, no está con relación a la mediana, con relación a la media aritmética, sí o sí. Esta no va relacionada con la mediana, como la anterior, la desviación media absoluta, que también se puede tratar con relación a la mediana, sí se puede, pero la varianza está relacionada ¿con quién? Con la media, con el estadígrafo de tendencia central más importante en estadística, que es la media aritmética. Ya. Se la denota como es muestral S cuadrado. Esa es la varianza. Momento de segundo orden, la varianza. Ese es su problema. Pero sáquele la raíz cuadrada y se convierte en momento de primer orden, que es lineal. Y ese se llama desviación estándar o desviación típica. Pero enseguida vamos a comentar. Por tanto, su modelo matemático, ¿cómo se la denota? Como S cuadrado, la varianza muestral, y como sigma, la letra griega, sigma cuadrada, para la población, ¿dónde está por ahí atrás? Sigma, para la poblacional. Página 69. Varianza poblacional. Página 69. Sigma cuadrada. Cuando se trabaja en función de la población, ¿no? Población, N mayúscula, población. N minúscula, muestra. Ya, pero entonces muestral es S cuadrado. Muestral. Y la otra será población. Datos no tabulados. Los modelos matemáticos. Enseguida lo muestro. Los modelos matemáticos sería la varianza b de x porque usted ha puesto como variable estadística a x, o también s cuadrado de x, si quiere lo llama así. La sumatoria desde el dato número 1, hasta el último, de las desviaciones al cuadrado. Eso también, ¿qué signo siempre me va a dar? Eso siempre va a dar positivo. No va a dar nunca negativo. Dividido entre el tamaño de la muestra. Ahora, si usted quiere agruparlos, los utiliza como datos tabulados. Y si se conoce n, ya por favor estén resaltando los modelos, ¿no?
que al final y al cabo es directamente se va a aplicar en el problema. S cuadrado, sumatorio desde la clase, estoy leyendo, si se conoce n, sumatorio desde la clase 1 hasta la última, del producto de quién, de la frecuencia absoluta, cuando se conoce n, vaya por f, si no se conoce n, vaya por h. De la diferencia desviación media absoluta en función de la media, el valor absoluto se mide en función de la media. Este método es mucho mejor utilizado con relación a la mediana. Aquí mucho mejor se ve eso cuando la curva es aproximadamente simétrica. También con relación a la mediana se puede. Cuando la curva tiene cola. Y por último, la varianza. Estamos viendo esto así, la varianza de una muestra. Una muestra para muestras grandes y para muestras pequeñas. Si es grande, también lo puede utilizar así como datos no tabulados. En una máquina calculadora puede sacar directamente, introduciendo los 50 datos, la máquina automáticamente saca la desviación estándar. Sumatorios desde el dato número 1, sin datos no tabulados, hasta n, de la desviación, la diferencia entre el valor de cada dato menos su media aritmética, elevada a n. La pregunta era, ¿qué signo me dará siempre el resultado de esta operación? ¿Qué signo siempre dará positivo? Porque la varianza, ni yendo a Kotoka, no puede ser negativa, no puede. Es siempre positiva, no puede ser negativa, no. Si es negativo, está pasando algo. Usted se está equivocando, le han enseñado mal en cálculo 1. Datos tabulados, ¿no? Aquí está, miren, desde la clase número 1 hasta la última, la késima, del producto de la frecuencia por la desviación. Pero esta XC es la marca de clase, igual que la anterior. Pero ahora ya es marca de clase. Pero ya no se lo trata como valor absoluto, ¿no? Ahora utilice el problema del binomio. Este es un trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Ya, a ver, ahí está. Notas de estudiantes. Con las notas de 50 estudiantes determinar la varianza. Ya falta la desviación estándar. Pero la desviación estándar es un método de dispersión absoluta cuando se le saca la raíz cuadrada. Cuando se le saca la página 71. Página 71. Cuando se le saca la raíz cuadrada a la varianza. Cuando se le saca la raíz cuadrada de la varianza. También llamada desviación estándar o desviación típica. Otro método de dispersión. Miren, a ver, el modelo matemático no es más que sacarle la raíz cuadrada a la varianza. ¿Por qué? A ver, porque la varianza tiene un problema. Ella en su resultado me da unidades cuadráticas. Si el experimento, por ejemplo, fuera años, aquí me da años cuadrados. Pues sacarle la raíz cuadrada, pues, ¿no? Sale en años. Eso se llama desviación estándar. Sáquele la raíz cuadrada a la varianza. Página 71, resáltenlo ahí. Ya.
Saque la varianza y la desviación estándar de un conjunto de datos de 50 estudiantes en función de sus notas. Ya, voy a llevar por el camino de la tabular. 50 es mucho, también puedo utilizar la otra ecuación sin tabular. Meta los datos directamente en una máquina calculadora y la máquina le va a dar la media. En este caso me dan una tablita que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases, donde la constante 25 menos 25, la constante de 5, la diferencia entre el valor máximo menos el mínimo de cada clase. Ya, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito? Voy a ir por este camino. Voy a ir por este camino. Si se conoce n, por este camino. Tengo que armar este numerador, este numerador tengo que armar la sumatoria desde i igual a 1 hasta la 7 por la frecuencia absoluta y por la desviación elevada al cuadrado. Eso tengo que armar, a ver, tengo la marca de clase que es el promedio, 20 más 25 entre 2, 22.5. Si no quiere seguir dividiendo, súmalo mejor. 22.5 más 5, ¿cuánto sería? 27.5 más 5, 32.5 más 7. La anchura es constante. Y la frecuencia absoluta, ¿cuántos datos incluidos hay entre 20 y 25 sin incluir? 4. ¿Cuántos datos hay entre 25 sin incluir y 30 incluido? 8. De tal manera que la sumatoria me da 50. Y para el cálculo de la varianza, primero usted tiene que determinar a la media aritmética. Primero a la media aritmética. ¿Dónde está eso? Ahí abajito está. Ahí, a la marca de clase. Primero se determina el punto medio de la marca de clase. Ya está. La marca de clase. Segundo, se determina la media aritmética de los datos tabulados. La media aritmética. Y ahí eso voy a hacer. Ya, tengo ya los datos N50, ¿no? También de la muestra 50, ahí está 50. Para el cálculo de la media, para el cálculo de la media, usted sabe que puede utilizar cálculo de la media. Sumatoria de los XY entre N, ¿no? Entre N. Cuando es datos no tabulados, pero como son datos tabulados, F por X. Tiene que ser F por X dividido entre N. Por eso armo esta columna. F por X multiplique 4 por 22.5 me da 90. Primero allá a la media aritmética. 22.5 por 4, ahí da 90. 27.5 por 8 da 220. Ayúdame por favor. 32.5 por 9, 292.5 está bien. 37.5 por 10, 375.0. Está bien. 42.5 por 7, 297.5. Está bien. El otro, 47.5 por 6, 285. Está bien. Y lo último también está bien. Bien, súmelo. Súmelo la columna. Súmelo. A ver, 90 más 220 más 292.5 más 375 más 297.5 más 285. Ahí nomás. Más 315. Ahí nomás. Queda 1000.
1875. El producto. Ya está mejor así. 1875. Pero entonces primero, ayer entonces a la media, ¿no? A la media. Porque en el modelo matemático, ven a ver acá, está la media, pues, la media. La media. ¿Qué le falta? Hacer la diferencia. Para el cálculo de la varianza, hacer la diferencia entre la marca de clase menos la media, que vendría a ser la desviación al cuadrado. Entonces, para esto hago la diferencia entre la marca de clase, voy a armar esto al cuadrado, después multiplicaré por f y ya tengo todo el numerador. Tengo todo el numerador. Esta es la fórmula estadística que es la varianza. A ver, muy bien, muy bien. Desviación, primero, marca de clase menos la media. La marca de clase 22.5 y demás. 22.5 menos cuánto. Menos la media. Ah, no hemos calculado la media. ¿No está la media ahí? La media, esta es la media. Página 66 está la media. Te salta el ojo. Salió 37.5. La media. 37,5. Por tanto, tengo que hacer ¿qué? 22.5 menos 37.5 menos 15. ¿Esa desviación puede ser negativa? Sí. Dependerá cuál es mayor o menor. El otro. Daría 27.5, ¿no? Menos 10. Está bien. El otro. Menos 5. 32.5. El otro 37. 0, pues, ¿no? 0. 0. 42.5. 5, positivo. 47.5. 10, positivo. Y el otro. 52. 15. Está bien. Bueno, ya tengo ya la desviación. Ahora lo elevo al cuadrado. Lo elevo al cuadrado. Al cuadrado. Menos 15 por menos 15, 225. Menos 10 por menos 10, 100. 5 al cuadrado, menos 5 por menos 5, 25. Ya, esto no hay para qué sumar. Ahora sí voy a esto multiplicar, esta por la frecuencia, como dice el módulo, el método, perdón, multiplique por la frecuencia. Elevándolo al cuadrado primero y ya tengo el 25. Miren, en la desviación al cuadrado, todos son de signo positivo. Al final multiplique la frecuencia por el cuadrado de la desviación. Ahí debe ver. 900. Ahí, ¿dónde sale 900? 225 por 4. 225 por 4, 900. Está bien. 8 por 100, 800. Está bien. 9 por 25. 9 por 25, 225. Está bien.
10 por 0, 0. 7 por 25. 175 está bien. 6 por 100. 600. 6 por 225. 1350. Sume esa columna y esta viene a ser el numerador. Sume la columna 900 más 800 más 225 más 175 más 600 más 1350. 4050. Y al final este ya es el numerador. El numerador de esta ecuación, que es la que voy a utilizar, y lo voy a dividir entre el tamaño de la muestra. Y aquí está. Y aquí está la varianza de ese cuadrado. No se complique, este es el momento de segundo orden. No se complique con el formulario. Directamente acá. Reempláselo, 4050 entre n, 81 puntos cuadrados. Ese es el problema. El problema de la varianza es que esta utiliza unidades cuadráticas. Entonces, pero pues, no se hace ningún pleito. Sáquele la raíz cuadrada, pues. Sáquele la raíz cuadrada. Entonces, ustedes le van a aumentar ahí. Desviación estándar. Aumentale. Y la desviación estándar, entonces, ya, listo, saldría acá, ¿no? Desviación estándar. La raíz cuadrada de la desviación, también llamada S solamente, o si no, si quiere le pone S de X, no hay ningún problema. Varianza, la raíz cuadrada, ahora sí. La misma unidad que el experimento. Si el experimento era en puntos, nota, ¿no? En puntos, esta sí tiene la misma unidad. Tiene la misma unidad. También la varianza que lo vamos a ver en estadística 2 es la varianza, lo mismo, pero solamente que la letra sigma, S cuadrada, en función del tamaño de la población y en función de la esperanza matemática, que vamos a ver en estadística 2. Si es que ya, ahora sí, saquen su máquina calculadora. A ver, es para muestras grandes, ¿no? También te puede introducir datos en su máquina calculadora. Saca para muestras grandes o pequeñas. Y ahora sí. Y este es el otro caso. Para muestras pequeñas se llama cuasivarianza. Resáltenla. Esa resalta en la página 67. Para muestras pequeñas donde n menor a 30, donde esta se denomina cuasivarianza o varianza corregida, donde se denota por el mismo S, pero con un sombrerito. S cuadrado está dado por S cuadrado con un sombrerito, es la varianza denominada varianza corregida, más comúnmente denominada cuasivarianza. Si la muestra es pequeña, vaya por ese lado solamente de los no tabulados. En el denominador n-1. Esa es la única diferencia con la fórmula que está en la página 65, la primera, para datos no tabulados. El n-1. Y ese -1 dice n-1 grados de libertad.
el trabajo de investigación se llevará a cabo utilizando un modelo probabilístico, que es la distribución T de students, que se aprenderá en estadística 2. Y ya. ¿Dónde está? A ver. Ejemplo. Las frecuencias cardíacas de niños miden pulsaciones por minuto. Determinar la varianza y aumentenle ahí. Y la desviación estándar. O también llamada típica. Desviación estándar. O típica. Tóxica. Determina la varianza y la desviación estándar o típica de la frecuencia cardíaca. De la frecuencia cardíaca. Aumenten eso. Aumenten eso, por favor. La varianza y la desviación estándar. De la muestra cardíaca de la muestra, de la frecuencia cardíaca de la muestra. El camino, bueno, por dos caminos, ¿no? Por dos caminos. Una máquina calculadora y yo utilizando los modelos matemáticos. A ver, igual que el anterior, primero se halla la media aritmética de la muestra, se toma la diferencia de cada observación, que es la desviación, se eleva al cuadrado las desviaciones, se suman los cuadrados y la suma se divide entre n-1 cuando la muestra es pequeña. Pequeña. Aquí están los datos, ya lo habían ordenado, no hay ningún problema. Primero hallar a la media, en orden o en desorden, igual se halla a la media. La sumatoria 650, la media del promedio divide entre 5, 1, 2, 3, 4, 5, el promedio 130. Ah, aquí le falta la unidad. Pulsaciones por minuto. La media tiene la misma unidad. La misma unidad tiene la misma unidad, sí. Pulsaciones sobre minuto. Ya, aumenten eso. Pulsaciones por minuto. Tiene la misma unidad. Para utilizar este modelo matemático, miren, primero la media verdadera. Ahora haga la desviación. La diferencia entre el 127 menos 130 menos 3. 129 menos 130 menos 1 y así. Esta no la hace nada. La eleva al cuadrado. Menos 3 al cuadrado 9, menos 1 al cuadrado 1, eleva al cuadrado. Entonces ya tengo ya. Al final, el numerador, desde el dato número 1 hasta el 5, tendría que ser acá, ¿no? Ya. Esta, elimínenla. Miren lo que voy a hacer. Para que no haya complicación. Elimínenla. Eso era para alguna cosa. Elimínenlo, sí. Listo. Ahí quedó. Para muestras pequeñas. ¿Qué le falta? Falta la desviación estándar. Falta la desviación estándar. Y la desviación estándar, ¿qué es? Ya, corrijan lo que estoy aumentándose.
Desviación estándar. Aquí adentro quedaría ¿cuánto? 4,5, ¿no? La varianza. La varianza quedaría 4,5. Sacándole la raíz cuadrada. Sería 1.2, 2.12. $2,12 pulsaciones por minuto. Página 72. Eso quedaría ahí. Eso quedaría ahí. Ya. Aumenten entonces. Aumenten, eliminen. Eliminado. Ahí está desviación estándar. Desviación estándar o también llamada o típica. Desviación estándar. Típica. La desviación estándar. S de X, si quiere, la raíz cuadrada de la 4,5, 2.12 pulsaciones por minuto. Ya, también pueden haber otras fórmulas. Enseguida lo vamos a hacer con una máquina calculadora, ¿no? También pueden haber estas fórmulas para datos no tabulados. Esta también es una fórmula importante. Utilizando ahí el trinomio cuadrado perfecto de esta fórmula. Desarrollando esta por acá. Los que tienen el libro de Rufino Moya lo van a ver. Es la varianza. También. Y ya. Y al final queda ahí. Y ahora, si saquen su máquina calculadora, a ver. Saquen su máquina calculadora. Pongan en el modo stat, ustedes ya saben, ya les enseñé la anterior vez. Voy a meter datos en el modo estadístico. En el modo estadístico que es el 3. Aquí 1 menos varianza. 1 menos varianza, la 1. Introduzco datos. 130 igual. 132 igual. 127 igual. 129 igual. 132 igual. Introduje los 5 datos. Ya, y ustedes saben, ya les enseñé el anterior, córrelo con AC y ponga shift 1, shift stat. Ahí 4 bar, 4, varianza, la bar 4, más que la 4. 1, 2 puntitos, el tamaño de la muestra. 2, la media aritmética. A ver, la media aritmética. ¿Cuánto hemos sacado? 130. La media aritmética. La media aritmética, ¿cuánto salió? 130. Está bien. Otra vez, shift 1, bar 4. Ahí hay sigma de X y SX. Sigma de X es para muestras grandes y S de X para muestras pequeñas. Sigma de X, véanlo en su máquina. Sigma de X para muestras grandes y S de X, la desviación estándar para muestras pequeñas. La máquina la calculadora, por tanto, saca directamente la desviación estándar. Otra vez, la máquina calculadora directamente saca la desviación estándar. Ella en su programa adentro
Ya hace todas las operaciones. Ya ha restado, ya ha elevado al cuadrado su programa. Ya todo ello. 4. 2.12. 2.2, la desviación estándar. Ya. Estos métodos son de dispersión absoluta, pero es mejor a veces entender la dispersión utilizando porcentajes. Y para ello hablamos de los métodos de dispersión relativa. Pero previo como los políticos, previo. La varianza poblacional, y ya les comenté, sigma cuadrada entre n mayúscula y mu. Vean, a ver, mu, la poblacional, que veremos en estadística 2. Propiedades de la varianza. La varianza es la más importante. Ay. Si ahora con la máquina calculadora me pidiesen la varianza, ¿qué le hago? Lo elevo al cuadrado, pues, ¿no? 4,5. La máquina saca la desviación estándar. Manualmente, con los modelos, primero tiene que hallar usted a la varianza y después sacarle la raíz cuadrada. Con una máquina calculadora, la máquina saca la desviación estándar. Si usted quiere la varianza, lo eleva al cuadrado. Ya. Propiedades de la varianza. ¿Y ahí qué pasó? Es chispote esta máquina, ¿no? Esto es 1. Corríjalo. 1. Este es 2. Corríjalo. Este es 3. Este es 4. Y este es 5. Corríjalo. 1, 2 para la otra versión. 3, 4 y 5. La varianza no puede ser negativa. No puede ser negativa. La varianza es siempre mayor o igual a 0. ¿Cuándo será 0? Cuando todos los datos sean iguales. Si en este grupo todos tuviesen 19 años, experimento perfecto. La media, ¿cuánto sería? 19. Y la diferencia del valor de cada dato con relación a su media, 19 menos 19, 0. 0. ¿Cuándo es 0 entonces la varianza? Cuando todos los datos son iguales a una constante. La varianza ni yendo a cotoca no puede ser negativa, porque es un momento de segundo orden, de segundo grado. Cuando, si a cada valor de la número 3, si a cada valor de las observaciones de x1, x2, xn se le suma o se le resta una constante, la varianza del nuevo conjunto Y1 y Y2 coincide con la varianza del conjunto original. Esta sí te sáltenla muy bien. La varianza del nuevo conjunto, si usted le suma una constante o le resta una constante, no cambia. Es igual a la varianza original. Cuando se suma o se resta una constante a cada dato del experimento, la nueva varianza no cambia. Vean, a ver, no cambia. En cambio, en la media, sí cambia. En la media, cuando se le suma a cada dato, digamos que la media del grupo sea 5, y voy a sumar más 2 a cada dato, la nueva media será 5 más 2, 7. En cambio, en la varianza no ocurre eso. Ven a ver.
si se le suman a una constante o se le resta una constante. Y si la varianza original fue, digamos, 4, al sumar una constante a cada dato, la nueva varianza no cambia. Mantiene el mismo valor. Por tanto, la varianza original es igual a la varianza del nuevo conjunto cuando se suma o se le resta una constante al trabajo de investigación. ¿Qué pasa cuando se multiplica? Cuando se multiplica la nueva varianza, que sería la b sub y, se le multiplica una constante. Una constante, aquí le cambiaron, ¿no? Si a cada valor de las observaciones se le multiplica por una constante, le pusieron aquí y aquí le pusieron b. Ya no pasa nada. La varianza del nuevo conjunto es igual a la varianza del conjunto original multiplicada por el cuadrado de la constante. No se olvídense. Resáltenlo. La varianza del nuevo conjunto es igual a la varianza original, lógico, por el cuadrado de la constante que usted ha multiplicado o dividido. Ya. Ya. Ahí quedaría. La página 70, ¿no? Y aquí no hay nada que hacer. Igual que la anterior, pero cuando hay más una suma aquí. A por X, B por Y. A elevado al cuadrado. No se olvídense las propiedades de la varianza. Y también la varianza puede ser calculada a partir de submuestras, ¿no? Es un modelo matemático, dependerá del experimento. Esta es la media aritmética ponderada. Y la desviación estándar, que ya se comentó, la raíz cuadrada. A rato sacamos las pulsaciones 130 por minuto, la desviación estándar por una máquina calculadora 2.2. Las propiedades de la desviación son las mismas que la varianza. No puede ser nunca, aquí le falta el mayor igual. Corríjanlo. Ahí es mayor igual. Corríjalo con su lapicero. Mayor igual, no puede ser nunca positiva, negativa. Cuando será cero, cuando todos los datos sean iguales. La desviación original, cuando se le suma una constante o una a cada dato, no cambia igual que la anterior, no cambia. Pero la media sí cambia, la media no. La desviación no. Cuando se multiplica, sería en valor absoluto de la constante por su desviación original. Bien, dentro de las ventajas y desventajas de estos son los métodos más importantes en estadística. La varianza, pero la varianza tiene un problema. Tiene un problema la varianza. Sáquenle la raíz cuadrada y habrá acabado su problema. Para hacer desviación estándar. Como trabajo de investigación de este tema es el teorema de Chebyshev. ¿Qué es el teorema de Chebyshev? El trabajo de investigación de ustedes. Teorema de Chebyshev. Y en esta regla empírica, aquí a rato estaba hablando de la mayoría de los datos se encuentran
una curva, miren, aproximadamente simétrica. Aproximadamente simétrica. Aproximadamente simétrica. Esta curva es una función, un modelo probabilístico. Tiene un máximo, ahí está la moda, la media y la mediana. Aquí está en este caso la media, mu. Tiene 2 puntos de inflexión, un máximo a la primera derivada. Tiene 2 puntos de inflexión. Esta curva es el modelo más importante, ¿sí? 2 puntos de inflexión, donde hay cambio en el sentido de la concavidad en todo este sector, a partir de la media, menos una desviación estándar. A esta distancia de esta vertical hasta el punto de inflexión se llama una desviación estándar. Desde acá hasta el punto de inflexión, la segunda derivada se llama una desviación estándar. Una desviación estándar. Por tanto, vean a ver mu. Mu más 1 por un lado y mu menos 1 para el otro lado. Este sector, si desde acá hasta acá representa el 100%, este sector que está marcando el cursor representa el 68%. ¿Qué implica? Que a partir de la media más menos una desviación, más menos una desviación en área, este sector que está indicando el cursor representa más o menos al 68% de todo el conjunto de datos. Por eso es que se dice que los datos, la mayoría se encuentran en la parte central, no se encuentran en la periferia, ¿no? Sí se encuentran en la parte central. Y si la curva es aproximadamente simétrica, ¿cuál es el promedio más utilizado? La media, en este caso la mu, la media. No la mediana ni la moda, la media. Porque la varianza se mide en relación a la media y también la desviación media absoluta en relación a la media. Pero de las dos, ¿cuál es más útil? La varianza, el método más importante. A partir del punto de inflexión, el área que está marcando el cursor representa, dice, casi el 68%. Por tanto, el 32% estará del menos infinito hasta este punto, y desde este punto al más infinito representará el otro 16%, 16%, 16%, 16%, 16%. La regla empírica. Cuando la curva es aproximadamente simétrica o aproximadamente acampanada, se conoce como la famosa regla empírica, que a partir de la media al punto de inflexión, estos son los puntos de inflexión, donde hay cambio en el sentido de la concavidad, el área representa aproximadamente el 68% de todo el conjunto de datos. Pero miren lo que están marcando el cursor. Los datos están alrededor de ¿quién? De la media. Y ya. Ustedes van a comentar un poco acerca del teorema de Chebyshev. ¿Qué será el teorema de Chebyshev? Y por último, medidas de dispersión de tipo relativo. Mucho mejor. A veces medir la dispersión en función de lo relativo, no de lo absoluto. ¿Qué se entiende por 1,12 pulsaciones por minuto? La desviación más menos 2,12 pulsaciones por minuto. Mejor se entiende si usted lo expresa lo mismo, pero en porcentaje. Y por eso hablamos de las medidas de dispersión de tipo relativa. Desáltenlo, página 76. Todo eso que está antes le van a dar una ley de eso. Cuando las mujeres están viendo las novelas turcas y los varones están viendo ahora creo que no hay fútbol, ¿no? No hay fútbol ahora. Los que son orientistas estarán tranquilos, los que son voluministas estarán tristes, digamos. Ya, pero no importa. Según las estadísticas, ¿qué pasará? Experimento aleatorio. Medidas de dispersión de tipo relativo. Hay varios métodos.
el coeficiente de apertura, que está relacionada con el método del rango. El cociente entre los dos. Estos no tienen unidades, es adimensional. Adimensional. No muy útil. Recorrido relativo. Tampoco, no muy útil. No. Esta es dispersión relativa. Esta utiliza a dos relativas. Una al recorrido intercuartílico, que hablaba, ¿se acuerdan del 50% central? Y esta otra, al coeficiente de variabilidad. Este es el método de dispersión relativa más importante en esta parte para medir la dispersión. Este coeficiente de variabilidad, ¿qué dice? El coeficiente de variabilidad habla en qué porcentaje los datos están más o menos dispersos en relación a la media aritmética. Ahí está. S es absoluta, desviación estándar. La media, cada una tiene su propia unidad. Estas se eliminan las unidades y ya. Y queda adimensional. Pero el coeficiente de variabilidad se la expresa en porcentaje. ¿Qué dice el porcentaje? ¿En qué porcentaje los datos del experimento están más o menos dispersos en relación a su media aritmética? Eso dice el CB. Como ejemplo, a ver, determinar el CB para las 50 notas de los estudiantes. La desviación salía 9. Salía 9 la desviación. Salía 9. ¿Dónde está? Página 67. ¿Y su media? ¿Cuánto era la media ahí? Página 66. 37.5, ¿no? Divídalo. Este CB es adimensional. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que hay un 24% de dispersión de los datos que usted está utilizando con relación a su media aritmética. El CB es muy importante. El CB, como es adimensional, se puede comparar con otros experimentos que tienen distinta unidad. Como el CB es adimensional, no tiene unidades, ella puede ser útil para comparar experimentos que no tienen la misma unidad. Porque, lógicamente, no se puede comparar, a ver, edad, años, con el peso en kilogramos. Se puede comparar, ni yendo a Cotoca. No se puede. Pero sí el CB permite, porque el CB es adimensional. Saque la desviación de los años, la media de los años se elimina. Saque pues la desviación de los kilos, de los pesos, la media de los pesos se eliminan, su unidad, y queda adimensional. De esa manera, el CB es muy importante en esta parte para poder medir la dispersión de los datos en relación a la media aritmética. Ya. Esos métodos, este es el más importante. Página 79. 78, perdón. Medidas de forma. Aquí está. Medidas de la. Hasta aquí acabaría lo que se llama las medidas de dispersión. Medidas de forma. Ya se habló desde la primera clase. Cuando hablamos de las medidas de forma, tenemos que hablar si la curva tiene cola o no. Si tiene cola, puede ser a la izquierda o a la derecha. Ahora nos toca medir la cola. Medir la cola. Y por eso que hablamos de dos medidas. Medidas de asimetría, página 79, y las medidas de kurtosis. Página 82. Resáltenlo. Medidas de asimetría,
si la curva tiene cola a la izquierda o tiene cola a la derecha, la mediana siempre entre ellas, ya hemos comentado en la anterior clase. Si la mediana es mayor que la media y menor que la moda, tiene cola a la izquierda. Si es simétrica, las tres medidas son iguales. Si tiene cola a la derecha, la mediana siempre entre ellas, mayor a la moda y menor a la media, ¿no? Ya se comentó así. Ya se comentó. ¿Con qué se mide? Hay dos coeficientes. Vamos a medir con el coeficiente de asimetría de Pearson. Esta es la que. Esta sí. Coeficiente de asimetría de Pearson. Resáltenla. Página 81. Página 81. Eso vamos a medir la cola. Hay dos caminos, en función de la moda y en función de la mediana. El modelo matemático del coeficiente de asimetría de Pearson en función X, la media menos la moda, y la media menos la mediana. De estas dos, ¿cuál es más útil? Esta es más útil. Porque en el experimento hay una sola media y ahí hay una sola mediana, pero pueden haber varias modas. Se complica. Vaya por este camino. ¿Qué va a pasar? Aquí hay tres posibilidades. Que estos dos sean iguales hasta en el tercer decimal. Si son iguales, la asimetría es cero. Por tanto, es cero. Por tanto, la curva es simétrica. La curva ideal. Si él es mayor y él es menor, positivo, ¿no? Mayor a cero. Mayor a cero, la curva tiene asimetría positiva. Si él es menor, la media, y él es mayor, negativo, menor a cero. Menor a cero, la curva tiene asimetría a la izquierda. Estos no son muy útiles, pero están ahí en el libro en función de los cuartiles. Y por último, medidas de apuntamiento, kurtosis. Medidas de apuntamiento, kurtosis. Las medidas de apuntamiento, kurtosis se miden en función de la altura. Se miden en función de la altura. De la altura, página 82. Se miden en función de la altura. Y ahí, estas cúrticas son simétricas. Por ahí dice, son simétricas. Son simétricas. Vean a ver la gráfica. Página 84. Son simétricas. Pero por altura son diferentes. La más alta se llama leptocúrtica. La mediana, mesocúrtica. La plana, platicúrtica. Si las tres tuvieran la misma media. Si las tres tuvieran la misma media, ¿cuál tendría menor dispersión? ¿La lepto, la meso o la plati? Menor dispersión. La leptocúrtica, porque la distancia es más chica con relación al punto de inflexión. Aquí es mayor y aquí es mucho más grande. Menor dispersión en la curva roja. La más alta se llama leptocúrtica, la mediana, la mesocúrtica, y la plana, platicúrtica. Para poder determinar y medir la kurtosis en función de la altura, hay dos caminos. En función de los cuartiles, no muy útil, porque son discriminantes. Estas. Esta vamos a utilizar. En función de los momentos. Cúrtica, de cuarto orden. Cuarto orden. Para los datos tabulados, ven a ver lo mismo que la varianza. La varianza es de segundo orden. Este de cuarto orden. Lo mismo, la desviación elevada a la cuarta. Divide entre el tamaño de la muestra por la desviación estándar elevada a la cuarta. Este es el modelo matemático más importante para medir la kurtosis. De todos los que están ahí. Desviación estándar, media aritmética, marca de clase. Este es el modelo. Resáltenos. ¿En qué página está? Página 83. Cúrtica en función de los momentos. También se puede ver en función de los cuartiles, pero no es muy importante.
La de acá. Esta. ¿Cuándo será mesocúrtica? Cuando K sea igual a 3. Mesocúrtica. Mesocúrtica. Cuando K es igual a 3. Leptocúrtica. Cuando K es mayor a 3. Y platicúrtica cuando es K menor a 3. Menor a 3. Menor a 3. Y ya. Vamos a ver cuándo es la cosa. K igual a 3. La K igual a 3. Es mesocúrtica. ¿Cuándo será platicúrtica? Cuando K sea menor a 3. ¿Y cuándo será leptocúrtica? Cuando K sea mayor a 3. Bueno, estas son las tres curvas. En función de la altura son curvas simétricas. Vean a ver. Son simétricas. La más alta, lepto, la mediana, meso, y la más chata, plati. Son curvas simétricas. Son curvas simétricas. Y ya, bueno amigos, hasta aquí es el examen. Hasta aquí es el examen. Hasta la unidad número 4. Hasta la página 91 es el primer parcial. La pregunta del millón. ¿Cuántas veces pasaron a identidad con el ayudante? ¿Alguien me puede decir cuántas veces pasaron a identidad? Si no me equivoco, fueron 3 clases o 2. 2 nomás fueron. Sí, 2 clases, ¿no? Sí, 2 clases. 2 clases, ¿no? Sí, solo 2. 2 clases de estadística 1. Una clase de estadística 2. Y voy a hablar para que les colabore en esta última parte que es medidas descriptivas. Para que les colabore un poquito en la parte. Pero esta parte es puro formulario, ¿no? Pura aritmética. Y a ver, ¿cuándo quieren dar examen? Hoy somos 23. Quieren dar examen el martes 7, jueves 9, martes 14 o viernes 17 de diciembre. Antes de Navidad tiene que ser, no puede ser después. Martes 7. Martes 7 o jueves 9. O martes 14 o jueves 16. Jueves 16. Martes 14. Martes 14. A ver, Martes 14 está bien. Martes 14. 14. levanten la Martes mano 14. los que quieren el martes 14. Levanten la mano, pues. Pongan una manito feliz ahí, pues. 1, 2, 3, 4. Pongan manito feliz. Martes 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Creo que sí. Martes 14, ¿no? Sí. Mire mi copia. Tengo mi copia. ¿Qué materia está? Mat 202. Grupo SB. Martes 14 de diciembre. Mire, chiquita, fin de año.
Ya, martes 14 de diciembre. Si tuviesen una pregunta de este tema, de esta última parte, háganla. Ese día del examen, todo el mundo tiene que estar con su cámara abierta. ¿Sí? Ustedes saben mejor que yo esta cosa. Aquel compañero que no tenga su cámara, ingeniero, que estoy en la China, que mi máquina la metí al agua, se cayó, ayer la metí al agua, quería limpiarla, se me arruinó los dispositivos, no tengo cámara. Ah, pues no sé, digamos. Ingeniero que no sé qué, que se me, no sé qué, mi cámara la hice caer, mi corteja, me la tiro en la cabeza porque la traicioné, me la tiro en la cabeza, partió la pantalla. No tengo ingeniero cámara, ¿y qué hago yo, digamos? Cómprese otra, o que le responda la corteja, pues, ¿no? O el cortejo, digamos. Se encontró ahí traicionándola. Agarró la computadora, la partió en la cabeza como la guitarra, ¿no? Yo lo perdí mi libro Ese día, recién. todo el mundo tiene que tener, ese día, todo el mundo tiene que estar con su cámara. Yo tengo aquí todo yo de ustedes, miren. Yo tengo todo de ustedes, vean a ver. Vean a ver ahí, tengo su foto. Tengo su foto de cada uno de ustedes. Tengo su foto. Tengo su registro. Tengo su número de celular. Tengo su correo. Tengo el nombre de la corteja. Miren, tengo todo. Tengo su PPA. Tengo su PPS. Tengo el nombre del padre. Tengo de la madre. Tengo del cortejo. Todo tengo. Genera una pregunta. Tengo que comparar. Ese día cuando ustedes estén dando el examen, yo tengo que sacar fotos. Todo el mundo tiene que tener su Genera cámara. una pregunta. Dime acá, dígame, Meister. El examen va a ser por medio de la plataforma, ¿no? Sí. Voy a mandar yo un día antes por el medio, por el Zoom, sí, por con el mismo link, para que no haya ningún problema, por el formulario del Google. Ahí voy a mandar las 4 preguntas. 4 preguntas van a ser. 4 preguntas, ahí ustedes van a resolver con lapicero en el examen, le van a sacar una foto al procedimiento, porque yo tengo procedimiento y ustedes me sacan la foto, ven a ver, una foto, la mejor foto, y me lo mandan, ya sea en PDF o así nomás. Ustedes son tremendos compañeros. Si lo hacen en PDF, lo mandan en PDF o así nomás, digamos, no pasa nada. Pero la cosa es que yo tengo que tener, y ustedes me lo tienen que enviar al mismo formulario, el examen. Yo ahí lo corrijo, me vuelvo ciego corrigiendo porque hay unas letritas, pero el examen tiene que ser con lapicero. Eso estará indicado, sí, para que no haya ningún problema conmigo, porque miren, ya cambié de lente ya. Ya estoy 2 veces cambiando de lente. Ciego y cojo más de paz, porque toda la mañana sentado. Genera una consultita. Dígame. Sigue vendiendo libros, que lo que pasa es que yo perdí mi libro. ¿Ya no? Ya no hay. Ya. Ya no. Ingeniero, ¿toda la parte práctica va a ser con el auxiliar? Sí, él va a ayudar en la parte práctica. Voy a hablar enseguida. Sí, le estaba ayudando. Sí, le estaba colaborando, pues. Solamente por la pandemia. No. La pandemia, digo. Es el paro cívico, ¿no? Ahí se ha debido. Es que con él nos quedamos solo en la unidad 1 apenas. Ah, pero no, la 2. La 1, ¿qué? Pues la 1 es puro teoría. La 2. En la 2. En las tablas estábamos. Eso, las tablas. Ahora pues es la 4 que les va a ayudar. Voy a hablar enseguida con Williams para que les ayude en la número 4. Ya, ¿qué más? El examen entonces será por el Zoom, solamente en el formulario del Google, donde tienen que poner ahí su correo. Mejor si es en Gmail, pero no pasa nada. Igual se manda su examen, igual me lo mandan ustedes a mí, y ahí va a estar el examen. Ya. Si hay algún otro comentario, háganla. Yo creo que todo el mundo ya está vacunado. Yo creo. Según las estadísticas, ¿quiénes están entrando al hospital? Los que no se han vacunado. Todos los días se oye, al doctor Hurtado se lo oye. ¿Quiénes no están, quiénes están adentro? Los que no se han vacunado. Por lo menos nos está salvando la vacuna, digo.
Ya, pero es un comentario mío. Aquí los antivacunas siempre hay, siempre hay. El que no quieren. Pero la vida es así. Ya, un saludo a todos, se cuidan. Nos vemos el martes. Ah, no, pedí. Jueves. Hasta luego, ingeniero. El jueves voy a hablar con Williams para que el jueves él les ayude. Voy a hablar con Williams para que el jueves él les ayude, ¿está bien? Ya, hasta luego, se cuidan.